Bienvenidos a un nuevo video. Ahora nos vamos a ocupar en esta clase de analizar la convergencia puntual de la serie de Fourier, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner convergencia puntual de SNF. Recuerden que esto era la enésima suma parcial de la serie de Fourier, del elemento f, ¿sí? Ahora, ¿cuál es, como comentamos al final de la última clase, cuál es el contexto en el cual vamos a trabajar? Bueno, nuestro Hilbert ahora va a ser el espacio de las funciones de cuadrado integrables, ¿sí? Cuadrado integrables en menos L. Y recuerden que en este espacio, si yo tomo dos funciones, f y g, de cuadrado integrables, entonces el producto f por g no es otra cosa que hacer la integral entre menos L y L del producto de las funciones f por g. Y además, la norma que tiene este espacio, la norma L2, es tomar la integral entre menos L y L del módulo al cuadrado de la función y todo esto elevarlo a la 1/2, ¿sí? Entonces este es el contexto. Entonces en este contexto nosotros consideramos en el final del video pasado un sistema que pusimos phi0, phi n para n mayor o igual que 1 y psi n, donde el elemento phi0 es hacer 1 sobre raíz de 2L, la sucesión phi n de x se define como 1 sobre raíz de L por el coseno de n pi x sobre L, y la sucesión psi n de x se define como 1 sobre raíz de L por el seno de n pi x sobre L. Entonces, la observación que creo hicimos en la clase pasada es que este sistema es un sistema ortonormal. ¿Esto qué significaba? De que cada elemento en la norma L2 tiene norma 1, y que además, si yo tomo dos elementos distintos de la base, por ejemplo, 2 phi n con subíndices distintos o un phi n contra un psi n, van a dar 0 bajo el producto definido de esta forma. ¿Está bien? Entonces eso es un sistema ortonormal. Básicamente, para probar que en su sistema ortonormal se usan las identidades trigonométricas. Está bien, porque cuando multiplique uno por sí mismo, tengo una función trigonométrica al cuadrado. Usando las funciones trigonométricas uno despeja, calcula la integral y ve que es 1. Y también usando identidades trigonométricas, cuando multiplique 2, tengo que calcular la integral de un producto de dos trigonométricas, y eso se prueba que es 0, ¿sí? Entonces es un sistema ortonormal. Entonces lo que nos va a interesar en esta clase es investigar, a ver, lo vamos a poner así, nos va a interesar o interesa en esta clase, dada en realidad una función f, dada f, ¿qué pasa con esto? Es decir, con f de x menos snf de x en el límite. ¿Esto se va a 0 si n tiende a infinito? Digamos, de eso es de lo que nos vamos a ocupar en la clase de hoy, ¿sí? De investigar el comportamiento puntual de la enésima suma de Fourier, ¿sí?
Entonces, acá la función f simplemente la tomamos en el espacio L2, por ejemplo, pero a priori no sabemos qué tiene que cumplir la función f para que pase esto. Entonces, también va a ser una incógnita qué condición tiene que cumplir la función f para que uno pueda tener este comportamiento puntual de la enésima suma parcial de Fourier, ¿sí? Entonces, bueno, para hacer esto, recuerden que la serie de Fourier de la función f se define como la serie desde n igual 1 a infinito de a sub n por phi sub n más, acá como tengo los elementos de la base ortonormal psi n, esto es bn por psi n, y el primero lo vamos a poner solo, ¿sí? El primer término va a ser a0 sobre 2, ¿sí? Esta va a ser la serie de Fourier de f. Donde recuerden que los coeficientes a sub n, que eran los coeficientes de Fourier, uno los definía como el producto entre, en este caso, la función f por phi n, y los coeficientes de Fourier b sub n es el producto con este producto en L2 de f por psi n, ¿sí? Y además, la enésima suma parcial de Fourier en X es tomar la serie hasta la suma hasta n, ¿sí? Esto es a0 sobre 2 más la suma de n igual 1 hasta n de a n por phi n más bn por psi n. ¿Está bien? Entonces, esto, antes de seguir adelante con la clase de hoy, tienen que pensar en este elemento que está acá, como, donde recuerden que los phi n son estos y los psi n son estos, tienen que pensar en esto como la propuesta de solución que nosotros propusimos para solucionar la ecuación del calor, ¿sí? O sea, piensen, no es, pero piensen que la F0, piénsenla a la F como la U0, que era la condición de borde del problema que involucraba la ecuación del calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, todo lo que nosotros vamos a ver acá en la clase es para terminar concluyendo de entender la famosa condición C3. Recuerden que ese problema, nosotros propusimos una solución de este estilo. En realidad, acá lo que en nuestra propuesta de solución no está lo que tiene que ver con los cosenos. Los cosenos no están. Era una serie de senos, ¿sí? Entonces, esa propuesta de solución terminaba cumpliendo lo que eran las condiciones C1 y C2, pero no la condición C3. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora es para entender en qué sentido se cumple la condición C3 de nuestro problema. ¿Está bien? Entonces, todo lo que estamos haciendo acá es para ayudar a entender ese sentido en el cual se va a cumplir la condición C3. Si bien es cierto, acá estamos haciendo un análisis más general porque tenemos una serie de Fourier con senos y cosenos, y nuestra propuesta solamente tiene senos. Más adelante, cuando consideremos el intervalo 0L, porque ese es nuestro intervalo para el problema que estamos tratando, en lugar del intervalo menos LL, bueno, ahí la parte que tiene los cosenos va a terminar desapareciendo y entonces va a terminar encajando todo, ¿sí? Ahora, volviendo a la clase de hoy, lo que vamos a tratar de interpretar es qué tiene que cumplirse sobre la función f para tener una convergencia puntual, ¿sí? No va a ser esta la convergencia, digamos, no va a terminar siendo esta convergencia el sentido en el cual vamos a entender la condición C3 de la ecuación del calor. Va a ser otro sentido, pero esto va a ayudar
va a ayudar a ver qué condiciones tiene que cumplir la función f para tener una convergencia puntual, va a ayudar para darnos cuenta después lo dificultoso o no tan dificultoso que puede ser entender el sentido en el cual se va a cumplir este límite, ¿sí? En nuestro caso. Entonces, bueno, dicho para terminar un poco con esto que les estoy diciendo, así a grosso modo, la Sn, el límite, este límite con n tendiendo a infinito, esta Sn es como nuestra propuesta de solución. Y la f es como la u0, ¿sí? Entonces, bueno, vamos entonces a ver, analizar, nos vamos a ocupar de este límite, pero para ocuparnos de ese límite vamos a necesitar algunas herramientas. Esas herramientas básicamente van a ser, va a ser en realidad el límite de Riemann-Lebesgue, ¿sí? Voy a enunciar primero el lema de Riemann-Lebesgue que seguramente ustedes ya han visto en alguna materia, que es el lema de Riemann-Lebesgue clásico. Entonces, el lema de Riemann-Lebesgue clásico, por así decir, nos dice lo siguiente. Si yo tomo una función integrable en el intervalo menos L, L, ¿sí? Entonces, lo que se va a cumplir es que si yo miro el límite de la integral entre menos L y L de f por phi n de x más la integral entre menos L y L de f por psi n de x, esto se va a ir a 0 si n tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nos dice el lema Riemann-Lebesgue clásico. Entonces, vamos a ver, la demostración no es tan complicada, vamos a hacer una demostración de por qué vale esto. Fíjense que acá cada uno de los términos es no negativo, por lo tanto, basta comprobar que cada uno se va a 0 cuando n tiende a infinito y ya tenemos el lema Riemann-Lebesgue. ¿Está bien? Entonces, para probar el lema Riemann-Lebesgue solo hace falta probar que nos va a hacer falta probar que el primer término se va a 0. La prueba de que el segundo término se va a 0 es muy similar. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a demostrar primero que el valor absoluto de la integral entre menos L y L de f phi n se va a 0 si n tiende a infinito, pero no para cualquier f. En principio no lo vamos a probar para esta f integrable que nos tomamos. ¿Está bien? Lo vamos a probar para cualquier función c infinito de soporte compacto en menos L y L. Y después lo que vamos a hacer es usar la densidad, que es lo que comentamos en la clase pasada, la densidad de estas funciones en el espacio L1, ¿sí? Entonces, en realidad yo enuncié un resultado de densidad de que las funciones C infinito de soporte compacto son densas en el LP para P mayor o igual que 1 infinito, ¿sí? Entonces, acá vamos a jugar con P igual a 1. Entonces, primero vamos a probar el resultado para una función muy buena, como es este tipo de funciones C infinito de soporte compacto, y vía densidad vamos a probar el resultado para esta f integrable que propone el lema de Riemann-Lebesgue. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ver lo siguiente. Si de algún modo yo puedo probar que el cuadrado de esto se va a 0, ya estoy. Porque si tengo que el cuadrado de algo no negativo, una sucesión numérica no negativa se va a 0, la sucesión numérica se va a 0. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el cuadrado del valor absoluto de la integral entre menos L y L de f phi n, esto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recordar el producto.
El producto en el espacio L2 es esto que está acá, es la integral entre menos L y L del producto de las dos funciones que estoy multiplicando. Entonces acá, esto que está acá es exactamente hacer el producto entre f y phi n y esto elevarlo al cuadrado. Bueno, pero justamente lo que está acá abajo del cuadrado son los coeficientes de Fourier. ¿Está bien? Entonces estos son el cuadrado de los coeficientes de Fourier. ¿Está bien? Y hay algo que habíamos visto en la clase pasada que se llama desigualdad de Bessel. Y la desigualdad de Bessel, en realidad nos va a convenir más que la desigualdad de Bessel usar integración por partes. Vamos a usar integración por partes de esto. Entonces, si yo analizo por integración por partes, ¿esto quién es? Vamos a poner la expresión de quién es phi n, ¿está bien? Esto es la integral entre menos L y L de f. No está de más recordar que estos son los coeficientes de Fourier, ¿sí? Entonces, esto va a ser f por phi n, pero phi n, si ustedes recuerdan, es 1 sobre raíz de L, 1 sobre raíz de L por el coseno de n pi x sobre L. ¿Está bien? Entonces acá tengo coseno de n pi x sobre L derivada respecto de x. ¿Sí? Bueno, acá voy a poner x, ¿sí? No pongo el argumento de la función, pero la única variable de integración por ahora es x, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de hacer integración por partes. Acá. Entonces, fíjense, yo voy a poner imaginen que el 1 sobre raíz de L, déjenme ponerlo acá afuera. Imaginen que tengo de la forma u b'. Entonces, por integración por partes, ¿esto quién va a ser? 1 sobre raíz de L. Y acá adentro me va a quedar, fíjense, tengo que, para usar partes, acá va a ir u por b entre menos L y L. Entonces, ¿quién es u por b? Es f de x por la antiderivada de esta, pero la antiderivada de esta es seno de n pi x sobre L, y acá le voy a tener que multiplicar L sobre n pi. Esto que está acá sería u por b. Y esto lo tengo que evaluar según partes entre menos L y L. ¿Está bien? Y después, déjenme ponerlo al 1 sobre raíz de L afuera de todo. Y después tengo que hacer menos la integral entre menos L y L de u' por b. Pero u' es f', ¿sí? Entonces acá va a aparecer f' de x por la antiderivada de b, que ya vimos que es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces lo voy a sacar para afuera al L sobre n pi, y acá adentro lo que va a quedar es seno de n pi x sobre L derivada respecto de x. Esto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces fíjense, acá cuando use regla de Barrow y reemplaza x por L y x por menos L, esto es 0. ¿Por qué? Porque cuando ponga L o menos L me quedan múltiplos enteros de pi. Y la función seno en los múltiplos enteros de pi se anulan. Por lo tanto, esto que está acá es 0. ¿Sí? Entonces, todo esto, lo que me va a quedar es... voy a juntar entonces este menos, esto ya se va, queda 0. El menos con el valor absoluto se va. Y lo que me va a quedar es L. Fíjense acá, el 1 sobre n lo voy a sacar afuera de todo. Entonces me va a quedar 1 sobre n al cuadrado cuando lo saque con la potencia 2. Y adentro del módulo, ¿qué me va a quedar? Bueno, voy a juntar la constante. Cuando junte L con raíz de L, me queda raíz de L arriba. Déjenme sacarlo para afuera
de todo con el cuadrado y me queda así. Entonces lo que va a quedar adentro del módulo es la integral. Me faltó un pi, ¿sí? Acá va a ir abajo pi. Pi al cuadrado si lo saco de adentro con el cuadrado de la potencia. Entonces lo que me va a quedar adentro es integral entre menos L y L de f' de x por el seno de n pi x sobre L derivada respecto de x, todo este módulo al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, voy a seguir por acá. Si ahora empiezo a ver esto que me quedó acá, si yo meto módulo y uso las propiedades de las integrales, me va a quedar que esto que está acá es menor o igual que el módulo de lo que está acá adentro. Pero el seno es siempre en módulo menor o igual que 1. Por lo tanto, esto va a terminar siendo menor o igual que... el raíz de L salió como L sin raíz porque tenía dentro del cuadrado raíz de L. Cuando opero este con este me queda raíz de L. Cuando le aplique el 2 se va a la raíz y queda L nada más. Entonces acá delante de todo me queda L sobre pi al cuadrado por n al cuadrado. Y acá adentro, cuando ponga el módulo acá adentro, lo del seno está acotado por 1 por arriba. Entonces me queda la integral entre menos L y L de valor absoluto de f' de x de x. ¿Sí? Ahora, esto si yo lo acomodo como L sobre pi al cuadrado por la integral entre menos L y L de valor absoluto de f' de x, todo esto multiplicado por 1 sobre n al cuadrado, esto que está acá está bien definido. Es una constante bien definida. ¿Por qué? Porque la función f que yo me tomé para empezar a hacer la prueba es c infinito de soporte compacto. Es muy buena. O sea, en particular es integrable. Porque si es c infinito de soporte compacto, esto es integrable. Esto está perfectamente definido, lo que está acá entre paréntesis. Entonces esto lo puedo ver como una constante por 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? Pero entonces lo que me va a quedar, si junto todo, es que valor absoluto de la integral entre menos L y L de f phi n de x al cuadrado va a ser menor o igual que esto que está acá. Constante por 1 sobre n al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahora, si yo tomo el límite con n tendiendo a infinito, esto se va a 0. Esto se va a 0 si n tiende a infinito. Por lo tanto, el límite superior de la integral entre menos L y L de f phi n de x al cuadrado con n tendiendo a infinito es menor o igual que 0. ¿Por qué tomo límite superior? Porque en principio yo no sé si existe este límite. Y el límite superior de una sucesión numérica siempre existe. ¿Sí? Entonces, esta es una parte que siempre tienen que ustedes como matemáticos tener en cuenta. Que cuando toman el límite superior de una sucesión, siempre eso está bien definido y no tienen ningún problema. Entonces yo acá tengo que el límite superior de algo no negativo es menor o igual que 0. Pero entonces no queda otra de que el límite superior con n tendiendo a infinito, integral entre menos L y L de f phi n de x al cuadrado es 0. Pero si el límite superior de algo no negativo es 0, entonces el límite existe y es 0. Entonces lo que nos dice esto es que el límite con n tendiendo a infinito de la integral de valor absoluto de la integral entre menos L y L de f phi n es 0 al cuadrado. Pero si al cuadrado es 0 de algo no negativo, entonces el límite con n tendiendo a infinito de valor absoluto de la integral entre menos L y L de f por phi n es 0. Entonces hemos probado el enunciado del lema de Riemann-Lebesgue, ¿sí? Por lo menos para este término, que se va a 0, pero para cualquier función buena. Es decir, esto va a valer
para toda f c infinito de soporte compacto en el intervalo menos L, L. ¿Está bien? Pero yo tengo que tener este resultado para las funciones integrables. Esto es lo que dice el lema de Riemann-Lebesgue. Entonces ahora me voy a tomar una función integrable, sea ahora una f integrable en el intervalo menos LL, ¿sí? Y lo que yo voy a usar ahora es la densidad de las funciones C infinitas de soporte compacto en el espacio L1. Entonces, dado cualquier epsilon positivo por densidad del espacio de las C infinitas de soporte compacto en menos LL en el espacio de las funciones integrables, acá va a existe G C infinito de soporte compacto en menos LL, tal que la norma L1 entre la función f y la función g es menor que epsilon. Ahora, no se asusten porque acá la norma L1 no es otra cosa que la integral entre menos L y L del valor absoluto entre f menos g de x. Esa es la norma L1 en menos LL. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nos dice la densidad. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a analizar para esta FL1 el módulo entre la integral entre menos L y L de f por phi n de x. Entonces, si analizamos, el truco que vamos a hacer ahora es sumar y restar esta g que se pega a la función f, o sea, la que aparece de la densidad. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es el truco de hacer el valor absoluto, la integral entre menos L y L, de f menos g más g, todo esto multiplicado por phi n. ¿Sí? Entonces, ahora si yo uso la desigualdad triangular, la propiedad del valor absoluto de la integral, esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de la integral entre menos L y L de f menos g por phi n de x más valor absoluto, la integral entre menos L y L, y acá me va a quedar g por phi n. ¿Está bien? Bueno, entonces, de algún modo yo quisiera ver que esto se va a cero, usando esto que me ha quedado acá. Bueno, fíjense, si yo analizo la primera integral, entonces lo que me va a quedar es que si yo miro la integral, el valor absoluto de la integral entre menos L y L de f menos g por phi n, bueno, esto es menor o igual que la integral entre menos L y L de módulo de f menos g por módulo de phi n de x. Ahora, recordemos quién era phi n. Phi n era 1 sobre raíz de L por el coseno de n pi x sobre L. Por lo tanto, cuando pongo a módulo de phi n, el coseno está acotado por 1 por arriba y me queda solamente 1 sobre raíz de L. Por lo tanto, esto que está acá está acotado por 1 sobre raíz de L. Entonces esto es menor o igual que 1 sobre raíz de L por la integral entre menos L y L de módulo de f menos g de x. Pero esto que está acá es la norma L1 de f menos g. Y eso está acotado por epsilon por la densidad. O sea, esto es menor o igual que epsilon sobre raíz de L. Eso por un lado. Por otro lado, cuando yo mire la integral entre menos L y L de todo esto, valor absoluto de g por phi n de x,
esto se va a ir a 0 si n tiende a infinito por la primera parte. Porque nosotros ya probamos que este límite se va a 0 cuando f, cualquier función, sea infinita de soporte compacto. Bueno, acá la g que me tomé es una función sea infinito de soporte compacto. ¿Está bien? Por lo tanto, esto se va a 0, esto por la primera parte. ¿Está bien? Entonces ya tengo de que esto se va a 0 y esto está acotado por epsilon sobre raíz de n. De nuevo, como acá yo no sé si existe este límite, voy a tomar límite superior de esto. Entonces lo que me va a quedar es que el límite superior, con n tendiendo a infinito, de valor absoluto, la integral entre menos L y L, de f por phi n, esto va a ser menor o igual que el límite superior de esto. Ahora, el álgebra del límite superior me dice que cuando tengo dos sucesiones no negativas, como es el caso acá, el límite superior de esto es menor o igual que el límite superior de esto más el límite superior de esto. Ahora, el límite superior de esto existe y es 0, porque eso ya lo tenemos. Si el límite superior de esto coincide con el límite y es 0. Entonces, lo único que me queda es límite superior de esto que está acá. Pero el límite superior de esto que está acá está acotado por epsilon sobre raíz de L. Entonces lo que me queda es que esto es menor o igual que epsilon sobre raíz de L. ¿Sí? Entonces, esto vale para todo epsilon positivo. Pero si yo tengo que un número no negativo, como es este que está acá, está acotado siempre por un número positivo cualquiera, entonces esto me dice de que el límite superior con n tendiendo a infinito de módulo de la integral entre menos L y L de f phi n es 0. ¿Sí? Si cualquier número no negativo está acotado por cualquier número epsilon positivo, entonces esto es 0. ¿Sí? Entonces, acá vemos, vamos a usar lo mismo que recién. Si el límite superior de algo no negativo es 0, el límite existe y es 0. Entonces, lo que vamos a tener finalmente es de que el límite con n tendiendo a infinito de módulo de la integral entre menos L y L de f por phi n de x es 0, esta vez para toda f L1 en menos L y L. Y esto es lema Riemann-Lebesgue. ¿Está bien? Acá, esto lo pongo acá para mostrar que terminó la demostración. ¿Sí? Entonces, así se prueba el lema de Riemann-Lebesgue. De nuevo, el lema de Riemann-Lebesgue dice que la suma de esta, hemos probado que esto se va a 0 para cualquier función integrable. Ahora, la prueba de que este otro término se va a 0 es exactamente igual. Lo que pasa es que en lugar de tener senos van a tener cosenos. ¿Está bien? Pero en lugar de tener cosenos van a tener senos. Pero la demostración es calcada. ¿Sí? Entonces, ese es el lema de Riemann-Lebesgue clásico que ustedes deben haber visto en alguna materia que lleva análisis. No es el lema de Riemann-Lebesgue que vamos a necesitar nosotros para nuestras intenciones de analizar la convergencia puntual de las enésimas sumas de Fourier. Lo que vamos a necesitar es otro lema de Riemann-Lebesgue. Entonces vamos a ponerlo acá como lema Riemann-Lebesgue. Lema Riemann-Lebesgue 2, le vamos a poner. ¿Sí? Y este lema de Riemann-Lebesgue 2, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir lo siguiente. Si phi n es, lo vamos a hacer un poco más general, ¿sí? Es un sistema ortonormal. Recuerden que estamos pensando phi n como 1 sobre raíz de L por coseno de... Es un sistema ortonormal general, pero en el caso nuestro se cumple porque es un sistema ortonormal, ¿sí? Pero acá es un sistema ortonormal cualquiera. Es un sistema ortonormal
en L2, ¿sí? L2 de menos LL. Entonces, un sistema ortonormal que cumple, lo que sí le vamos a pedir es que cumple que la norma infinito está uniformemente acotada por alguna constante positiva m. ¿Sí? Esto es básicamente lo que dice, es que están los elementos φ están todos uniformemente acotados. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Si cumple esto, entonces lo que nos dice este lema de Riemann-Lebesgue 2 es que módulo de la integral entre menos L y L de f por φn de x tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Esto para toda f L1 menos L. ¿Está bien? Entonces, para ver cómo es la demostración de esta versión alternativa de Lehmann de Riemann-Lebesgue, que es el que nos va a terminar sirviendo a nosotros, lo que vamos a analizar, otra vez vamos a empezar con el cuadrado de esto, ¿sí? Y nuevamente vamos a considerar una función, digamos así, buena, una función C infinito de soporte compacto, porque otra vez la idea va a ser usar la densidad. Entonces vamos a tomar primero una función G, C infinito de soporte compacto en menos L, L. ¿Está bien? Observen, como al pasar, de que esta función G en particular es de cuadrado integrable en menos LL. ¿Por qué? Porque es una función, si es C infinito de soporte compacto, es cuadrado integrable, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la prueba primero para esta función regular que tomamos en este espacio. Entonces, vamos a mirar ahora el cuadrado del módulo de la integral entre menos L y L, f phi n. Y ahora vamos a hacer la observación que hicimos cuando empezamos la demostración del lema de Riemann-Lebesgue clásico. Esto que está acá no es otra cosa que el producto el producto de f por phi n al cuadrado. Es decir, son los coeficientes de Fourier al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, no va a ser difícil desprender de que esto se va a cero, básicamente por Bessel. ¿Por qué? Porque Bessel, si recordamos, nos dice que la serie de los coeficientes de Fourier, ¿está bien? Acá déjenme poner G, porque estoy haciendo la prueba para G. G. Estos son los coeficientes de Fourier de la función G. Es decir, los cuadrados de los coeficientes de Fourier de la función G. Entonces, lo que nos dice Bessel, como phi n es un sistema ortonormal, es que la serie es convergente. Esa es una de las conclusiones, de las aplicaciones que sacamos de la desigualdad de Bessel. Entonces, por teoría de series, si una serie es convergente, acá la serie de los cuadrados, ¿sí? Eso decía Bessel. Entonces, si la serie esta es convergente, por teoría de series, esta sucesión se va a cero. Entonces, por teoría de series, G por phi n al cuadrado se va a cero si n tiende a infinito. ¿Está bien? Bueno, pero entonces ahí tenemos nuestro resultado. Entonces, lo que tenemos es que la integral entre menos L y L de G por phi n de x se va a cero si n tiende a infinito. Esto para toda G buena, es decir, para toda G C infinito de soporte compacto en el intervalo menos LL. ¿Está bien? Entonces, hemos probado esta versión 2 del lema de Riemann-Lebesgue hasta ahora para funciones C infinito de soporte compacto. Ahora, lo que dice este lema es que esto vale para funciones integrables, ¿sí? Entonces, de nuevo, si ahora me voy a tomar una función integrable y voy a usar la densidad que me da el espacio de las funciones C infinita de soporte compacto en L1, ¿sí? Entonces ahora
ahora vamos a tomar f integrable en el intervalo menos LL. Entonces, nosotros sabemos, en realidad, que existe, digamos, dado epsilon positivo, existe una función g, C infinito de soporte compacto en el menos LL, tal que la norma L1 de f menos g, que recuerden ustedes que esto no es otra cosa que la integral entre menos L y L de f menos g de x es menor que epsilon, ¿sí? Entonces, ahora para esta f integrable vamos a analizar el módulo de la integral entre menos L y L de f por phi n, ¿sí? Entonces, de nuevo, voy a hacer el truco de sumar y restar g. Entonces, si sumo y resto g y uso la desigualdad triangular, lo que me va a quedar es que esto es menor o igual que el módulo, la integral entre menos L y L de f menos g por phi n de x más el módulo de la integral entre menos L y L. Acá me va a quedar g por phi n de x todo módulo. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar cada uno de estos pedazos para terminar concluyendo de que esto se va a cero, ¿sí? Entonces, el primer término, es decir, la integral entre menos L y L de f menos g por phi n, si meto el módulo adentro, esto me va a quedar la integral entre menos L y L, valor absoluto de f menos g por valor absoluto de fn de x. Pero ahora nos vamos a acordar de que este sistema ortonormal cumplía con estar uniformemente acotado. ¿Está bien? Recuerden, así como al pasar, esto lo voy a poner acá como un recordatorio, de que la norma infinito de la phi n no es otra cosa que el ínfimo de los m positivos, tales que valor absoluto de phi n de x es menor o igual que m casi en todo punto x en menos LL. Esto era la norma infinito. Entonces de acá uno desprende de que el valor absoluto de cualquiera de estas phi n del sistema ortonormal está acotado por la norma infinito, pero la norma infinito está acotado por el m, ¿sí? Entonces, cada una de esta sucesión phi n que forma parte de este sistema ortonormal está acotada casi en todo punto, esto es casi en todo punto, del intervalo menos LL de esta forma. Entonces, si recordamos eso, acá esto está acotado casi en todo punto por m. Por lo tanto, esto es menor o igual que m por la integral entre menos L y L del valor absoluto de f menos g. Pero como la función g es la función buena que se pega a la función f en el sentido que eso es menor que epsilon, esto es menor o igual que m por epsilon. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, cuando analizo el segundo término, es decir, la integral entre el valor absoluto de la integral entre menos L y L de g por phi n, ¿sí? Esto se va a cero por la primera parte. Esto se va a cero si n tiende a infinito por la primera parte, otra vez, de la demostración. Porque nosotros ya probamos en la primera parte de que para toda función g suave C infinito de soporte compacto, el módulo de la integral entre menos L y L de g por phi n se va a cero. Eso ya está probado. Bueno, acá tenemos eso. Tenemos que el módulo de la integral entre menos L y L de g por phi n se va a cero cuando g vive en el espacio de la C infinito de soporte compacto. ¿Está bien? Entonces,
lo que tenemos, otra vez tomando límite superior, es que el límite superior con n tendiendo a infinito del módulo de la integral entre menos L y L de f phi n de x es menor o igual que m por epsilon. Esto para todo epsilon positivo. Y ahora usamos las mismas propiedades de recién para el límite superior. Es decir, si el límite superior de algo no negativo es menor o igual que cualquier número positivo, entonces el límite superior es de 0. Pero si el límite superior de algo no negativo es 0, el límite común existe y es 0. Entonces el límite con n tendiendo a infinito de módulo de la integral entre menos L y L de f phi n de x es 0. ¿Está bien? Y esta vez para f en el espacio de las funciones integrables, ¿sí? Entonces, acá termina la demostración de nuestro lema de Riemann-Lebesgue 2, que es el que nos va a terminar sirviendo, ¿está bien? Recuérdenlo, porque ahora para lo que va a venir es muy importante. Es decir, si yo tengo un sistema ortonormal en el espacio de las funciones de cuadrado integrable que están uniformemente acotadas, entonces el valor absoluto del límite de la integral entre menos L y L de f por phi n se va a 0 para toda función integrable. ¿Está bien? Entonces esto va a ser importante dentro de un rato. Entonces ahora vamos a volver al análisis de nuestra convergencia puntual, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá, volvamos a analizar f de x menos Sn f de x. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar quién es Sn f de x. ¿Está bien? Para empezar a tener una expresión de esto que está acá. Bueno, Sn f de x, recuerden que acá la función f no sé dónde vive. ¿Está bien? No tiene ninguna condición. No es la misma f que la del lema de Riemann-Lebesgue. Acá estoy pensando, estoy analizando, quiero analizar esta convergencia puntual y por el momento no sé nada de f. De acuerdo a lo que hagamos, vamos a terminar imponiendo una condición sobre f para tener la deseada convergencia puntual. Entonces, para eso vamos a empezar recordando quién es Snf de x. Entonces, Snf de x era A0 sobre 2, ¿sí? Más la suma desde n igual 1 hasta n de AN por phi n de x más Bn por psi n de x, donde recuerden que AN y Bn, todos los AN y los Bn son los coeficientes de Fourier. Es decir, AN es el producto de f por phi n. Pero el producto de f por phi n, ¿quién es? Es la integral entre menos L y L de f por phi n, derivada respecto de x. Ahora, ¿quién es phi n? Phi n era 1 sobre raíz de L, recuerden, por el coseno de n pi x sobre L. Entonces esto que está acá es el 1 sobre raíz de L vuela para afuera, y lo que va a quedar acá adentro es la integral entre menos L y L de f de x. Ahora le voy a poner el argumento, acá no lo puse, pero todo es en x. Y acá tengo coseno de n pi x sobre L derivada respecto de x, porque eso era phi n. Y de la misma forma, los coeficientes de Fourier b sub n son el producto de f por psi sub n esta vez. Si hacen las cuentas, esto es la integral entre menos L y L de f por psi n. Pero de nuevo, si ahora pongo la expresión de los psi n eran 1 sobre raíz de L por, esta vez, el seno de n pi x sobre L. Entonces, vuela el 1 sobre raíz de L para afuera, y lo que me queda es integral entre menos L y L de f de x por
esta vez el seno de n pi x sobre L derivada respecto de x. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que es ese n, donde los a sub n, incluido el a sub 0, son estos que están acá, y los coeficientes de Fourier b sub n son estos que están acá. ¿Está bien? Entonces, estas expresiones de los coeficientes de Fourier me van a permitir escribir esta expresión para Sn. Entonces, Sn f de x, ¿quién va a ser? Bueno, ¿quién va a ser el A0? Bueno, el A0 es con n igual 0. Entonces, con n igual 0, acá cuando ponga n igual 0, esto es coseno de 0, es 1. Entonces, lo que me va a quedar acá es 1 sobre 2 raíz de L por integral entre menos L y L de f de x de x. ¿Está bien? Bueno, después, ¿qué voy a tener? Después acá, cuando ponga acá, me va a quedar más la suma de n igual 1 hasta n. Ahora voy a poner quiénes son los AN. Los AN son estas cosas que están acá. 1 sobre raíz de L, integral entre menos L y L de f de x por el coseno de n pi x sobre L de x. Estos son los AN. Estos son los AN. Todo esto va multiplicado por phi n de x. Pero de nuevo, phi n de x es 1 sobre raíz de L coseno de n pi x sobre L. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es exactamente esto que está acá, ¿sí? Los AN son esos, los phi n son estos que están acá. Y después me falta el último término, que es b sub n. De nuevo, b sub n es 1 sobre raíz de L, integral entre menos L y L, f de x, seno de n pi x sobre L, derivada respecto de x. Estos son los bn, multiplicados por los psi n, pero los psi n son 1 sobre raíz de L, esta vez seno de n pi x sobre L. ¿Está bien? Entonces, estas son las expresiones de la SNF. Acá déjenme poner, para no mezclar x con t, donde puse la definición de los coeficientes AN y BN, déjenme reemplazar x por t. ¿Está bien? Entonces acá voy a poner t, ¿sí? Acá tengo t, acá tengo t, y acá tengo t, acá tengo x, ¿sí? Acá tengo t, y acá tengo t, y acá tengo t. ¿Está bien? Es decir, he puesto t en la integral como variable de integración de los coeficientes de Fourier, ¿sí? Imaginen que en lugar de poner x, acá ponen t. O sea, x ponen t. X ponen t para no confundir con el x donde quiero analizar la convergencia puntual, ¿sí? Bueno, entonces si yo ordeno un poco esto, ¿qué podría hacer? Bueno, acá lo que se puede hacer es, fíjense, sacar la integral afuera de todo, ¿sí? O sea, fíjense, acá tengo integral entre menos L y L. Acá, fíjense que, bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Entonces voy a sacar integral entre menos L y L, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a integral entre menos L y L. Entonces, cuando ponga así, me va a quedar acá adentro, lo que me va a quedar adentro es 1 sobre 2 raíz de L, f de t, que es este que está acá,
Después acá me va a quedar más la suma de n igual 1 hasta n. Y acá, cuando saque la integral, lo que me queda acá adentro es... acá podría multiplicar, ¿sí? Entonces, lo que me va a quedar acá cuando multiplique, ¿quién es? Podría juntar de estos dos términos y sacar factor común primero 1 sobre raíz de L, ¿sí? 1 sobre raíz de L. Ya la integral salió afuera de todo. Fíjense que cuando yo multiplique 1 sobre raíz de L con 1 sobre raíz de L acá, me queda 1 sobre L. Y acá lo mismo. Entonces acá en la raíz la puedo obviar y me queda 1 sobre L. Entonces lo que queda acá adentro es f de t, que es este que está acá, lo voy a sacar factor común, ¿está bien? Y lo que me va a quedar acá adentro es el producto, primero, de coseno de n pi t sobre L por el coseno de n pi x sobre L, ¿sí? Después, más de este lado, de nuevo, 1 sobre raíz de L, 1 sobre raíz de L, se hizo 1 sobre L, voló factor común. El f de t también lo saqué factor común. Entonces lo que me queda adentro es seno por seno. Seno de n pi t sobre L, ¿sí? Acá por seno de n pi x sobre L. Me queda así, todo esto derivada respecto de t. ¿Está bien? Bueno, entonces acá hay una cuestión que quisiera corregir ahora, que es respecto, no me gusta este coeficiente A0. Este coeficiente A0, en realidad esto forma parte del phi 0, que si ustedes me dejan recordar un poco cuando empezamos. Fíjense, el phi 0 es 1 sobre raíz de 2L. ¿Está bien? Quiero chequear si está bien el primer coeficiente, que es este que está acá. ¿Sí? Entonces, esto es f por A0. Bueno, aparentemente está bien. Creo que no hice nada raro. Multipliqué esto, está bien. Bueno, entonces hemos llegado hasta acá. Podríamos seguir reescribiendo esto de una forma un poco más prolija. Entonces, podríamos sacar ahora factor común f de t, ¿sí? La cuenta es un poco larga, pero se termina acomodando. Entonces vamos a poner acá, vamos a ir acá, 8. Entonces, SNF de x lo voy a poder escribir como ¿qué? Como la integral entre menos L y L de ¿quién? Ahora voy a sacar factor común f de t. ¿Está bien? Entonces, cuando saque factor común f de t, ¿qué me va a quedar adentro? Acá va a quedar 1 sobre 2 raíz de L, en principio. ¿Está bien? Entonces, bueno, a ver, déjenme chequear el raíz de L. Bueno, por el momento vamos a dejar así. Acá va a quedar 1 sobre 2 raíz de L, que es este que está acá. Y después acá va a quedar suma de n igual 1 hasta n. Y acá voy a tener 1 sobre L, déjenme sacarlo acá afuera. 1 sobre L por, y lo que queda acá adentro es coseno por coseno, seno por seno de lo mismo. Pero fíjense que acá yo lo que podría usar es una identidad trigonométrica. Fíjense, tengo coseno por coseno más seno por seno. Eso es el coseno de la diferencia. Entonces acá lo que tengo es coseno de ¿quién? De n pi t
sobre L menos n pi x sobre L. O sea, todo esto que está acá, esto es exactamente esto que está acá, por la fórmula de diferencia de cosenos. ¿Está bien? Bueno, esto uno lo podría arreglar un poquito más. Esto me quedaría integral entre menos L y L, f de t. Y acá lo que quedaría es 1 sobre 2 raíz de L. Y acá me quedaría más el 1 sobre L, lo saco para acá afuera. Y acá adentro lo que va a quedar es suma de n igual 1 hasta n. Y acá lo que podría hacer es sacar factor común n pi sobre L. Entonces acá me quedaría coseno de n pi sobre L por t menos x. Todo esto, siempre recuerden, derivada respecto de t. Derivada respecto de t. ¿Sí? Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es analizar, mejor dicho, expresar de una forma más compacta la definición de la enésima suma parcial de Fourier. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que tenemos acá adentro, esta suma, en realidad es... le vamos a poner un nombre a todo esto. ¿Sí? O sea, fíjense, acá lo que tenemos es una función multiplicada por un núcleo, por así decir. ¿Está bien? Entonces, acá le vamos a llamar k x menos t, o t menos x, para ser coherente con este t menos x que está acá. T menos x le vamos a llamar a 1 sobre 2 raíz de L más 1 sobre L, suma de n igual 1 hasta n del coseno de n pi sobre L por t menos x. ¿Sí? Entonces, bueno, este núcleo tiene un nombre muy particular. De hecho, si uno pone un cambio de variables, toma un nombre particular. Si uno le llama a la variable i t menos x, vamos a poner t menos a todo esto, ¿sí? T menos x por n pi sobre L. Entonces, este núcleo k de t menos x, uno lo puede expresar como el seno de n sobre 2 más un medio por i. Todo esto dividido 2L por el seno de i sobre 2. O sea, poniendo este cambio de variables y reemplazando acá, se pueden hacer cuentas y uno llega a que a este núcleo que acompaña acá al integrando, uno lo puede escribir de esta forma. ¿Está bien? Esto que está acá tiene un nombre que se llama, le vamos a poner DNI. Esto que está acá se llama núcleo de Dirichlet. Ese es el núcleo de Dirichlet. Entonces, este núcleo de Dirichlet, digamos, con esta expresión que nos ha quedado de este k t menos x, entonces lo que uno tiene es que esta suma parcial de Fourier, S, N, F de x, uno la va a terminar pudiendo escribir como la integral entre menos L y L de quién? De f de t, que es esta f de t que tenemos acá, por este núcleo de Dirichlet. ¿Está bien?
Acá me parece que este está de más. Este 2 que está abajo del n no, es n más 1/2. Entonces acá me va a quedar seno de n más 1/2 por i dividido 2L, seno de i sobre 2. ¿Está bien? En realidad, poniendo i lo que vale, ¿no? En lugar de i vamos a poner lo que tenemos. I es t menos x, n pi sobre L. Y acá en lugar de i tengo, déjenme ponerlo, el i es t menos x, n pi sobre L. El cambio que pusimos acá, ¿sí? dt, o sea, todo por ahora en variable t. Entonces, podemos escribir esto de esta forma. Entonces, este núcleo de Dirichlet tiene algunas propiedades interesantes, como por ejemplo que integra 1. ¿Está bien? Entonces, lo que se puede ver sobre este núcleo de Dirichlet, o sea, se puede ver que la integral entre menos L y L de este núcleo de Dirichlet, es decir, el seno de n más 1/2 por n pi t menos x sobre L dividido 2L seno de n pi t menos x sobre 2L va a quedar acá abajo cuando reemplace de t, esto es 1. O sea, se puede ver que la integral del núcleo de Dirichlet es 1. ¿Está bien? Básicamente uno, para probar que es 1, no, la cuenta es larga, pero básicamente lo que van a usar es esta expresión. ¿Está bien? Si utilizan esta expresión de, déjenme ver, la anterior, esta. Si usan esta expresión del núcleo de Dirichlet, ustedes integran entre menos L y L y esto les da 1. ¿Está bien? Entonces esa es una propiedad que tiene el núcleo de Dirichlet, que integra 1. Entonces, usando que tiene integral 1 este núcleo de Dirichlet, ahora volvemos a esta cuenta. F de x menos S n f de x. ¿Por qué? Porque esto se podía escribir como f de x. Ahora pongo la expresión que tengo para la enésima suma parcial de Fourier, que es la integral entre menos L y L de el seno de n más 1/2 por t menos x n pi sobre L dividido 2L seno de n pi t menos x sobre 2L. ¿Está bien? Acá todo esto estaba, fíjense acá, multiplicado por f de t, ¿sí? O sea, acá tengo todo esto multiplicado por f de t, dt. O sea, el núcleo de Dirichlet me permite a mí expresar una parte de esta diferencia, es decir, va a ser f de x menos la suma parcial enésima de Fourier, que vía núcleo de Dirichlet queda de esta forma, ¿sí? Ahora, vamos a usar lo que acabamos de decir recién, de que el núcleo de Dirichlet tiene integral 1. Entonces, como el núcleo de Dirichlet tiene integral 1 respecto de t, voy a escribir la f de x como la integral entre menos L y L de f de x por el núcleo de Dirichlet. Es decir, seno de n más 1/2 por t menos x n pi sobre L dividido 2L seno de n pi t menos x sobre 2L de t. Esto que está acá es exactamente f de x porque el núcleo de Dirichlet integra 1. ¿Está bien? Entonces tengo esto menos lo que tenía antes. Integral
entre menos L y L de f de t por el núcleo de Dirichlet. Que es, déjenme ponerlo con esto que está acá. Esto que está acá es el núcleo de Dirichlet. Kn t menos x. Para no escribir todo de nuevo. Kn t menos x de t. Entonces, cuando saque factor común, ahora puedo juntar las dos integrales acá dentro del valor absoluto. Entonces esto me va a quedar valor absoluto. Y ahora saco factor común este núcleo de Dirichlet y lo que me va a quedar acá adentro es f de x menos f de t. Todo esto. Acá tengo integral entre menos L y L, ¿sí? De f de x menos f de t. Y saco factor común el núcleo de Dirichlet. Pero el núcleo de Dirichlet es seno de n más 1/2 por t menos x por npi sobre L. Acá abajo 2L seno de npi t menos x sobre 2L. Todo esto derivada respecto de t. ¿Está bien? Entonces, finalmente todo lo que he hecho acá es para poder expresar esta diferencia y poder analizar el límite puntual. O sea, esta diferencia finalmente la puedo terminar escribiendo como la diferencia, la integral entre menos L y L, de la diferencia entre f de x menos f de t por el núcleo de Dirichlet. ¿Está bien? Entonces, todo esto apunta a usar el lema de Riemann-Lebesgue. ¿Está bien? De una forma adecuada. Entonces, ¿cuál va a ser esa forma adecuada? Bueno, déjenme juntar acá, para hacerlo correctamente, este L que está acá, déjenme escribirlo como raíz de L por raíz de L. Entonces, lo que va a pasar ahora, si a este L lo parto como raíz de L por raíz de L, lo que me va a quedar es, por ahora, es que S, N, F, en realidad f de x menos SNF de x va a ser módulo de la integral entre menos L y L. Entonces ahora voy a poner el 2 raíz, le voy a poner el 2 raíz de L abajo de esto. Entonces acá me va a quedar f de x menos f de t sobre 2 raíz de L, 2 raíz de L, y me voy a traer este denominador y lo voy a juntar acá como denominador de este que está acá. Entonces me queda por seno de n pi t menos x sobre 2L. ¿Sí? Y todo y lo que está acá lo voy a dejar arriba aparte. Entonces acá todo esto va multiplicado por seno de ¿quién? De n más 1/2 por n pi t menos x todo dividido L. Y recuerden que el raíz de L era la partición de este L. Al L lo escribí como raíz de L por raíz de L. Acá va un raíz de L, entonces acá abajo quedó otro raíz de L. Ya van a ver por qué. dt. O sea, yo finalmente para analizar el límite de f de x menos SNF de x, esto me queda como el valor absoluto de la integral del producto de dos funciones. ¿Está bien? Del producto de dos funciones. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es hacer un cambio de variables. Y lo que yo voy a hacer ahora es, voy a poner el cambio de variables tau t menos x. ¿Sí?
Entonces, cuando yo ponga este cambio de variable, ¿qué me va a quedar? En principio, lo que voy a tener es lo siguiente. La integral, este paso es muy delicado, la integral entre menos L y L, ¿de quién? Acá X queda igual. F de X. Acá T va a cambiar por ¿quién? Por tau. Acá déjenme ver. Va a cambiar por F de quién. El cambio, déjenme poner el cambio al revés, ¿sí? Para que quede prolijo. Voy a poner el cambio X menos T. Déjenme poner así. X menos T, para que quede prolijo. O sea, voy a poner el cambio tau igual X menos T. Entonces, cuando ponga este cambio y despeje de acá T, me va a quedar F de X menos tau. X menos tau. ¿Está bien? Entonces, acá abajo, lo que me va a quedar es 2 raíz de L. Acá me va a quedar seno de n pi t menos x. Pero t menos x es menos tau. ¿Sí? Y cuando ponga acá el cambio acá, me va a quedar también seno de todo esto por menos tau. Pero como la función seno es impar, el menos de adentro lo puedo sacar para afuera del menos tau. Y el menos del menos tau de acá lo puedo sacar para afuera y cancelo el menos de arriba con el menos de abajo. Entonces lo que me va a quedar acá es seno de n pi tau sobre 2L. Y acá lo que va a quedar es seno de n más un medio por n pi tau dividido L. Todo esto dividido raíz de L. Derivada, esta vez, respecto de tau. Ahora, ¿qué pasó con los límites de integración? Y ojo acá. Acá el t se está moviendo entre menos L y L. El menos t se está moviendo también entre menos L y L. Cuando le sume X, se va a mover, si le sumo X, entre X menos L y X más L. O sea, ahora mis límites de integración pasaron de ser menos L y L a X menos L y X más L. ¿Está bien? Ahora, sería deseable de que la integral siga quedando entre menos L y L. Ahora, ¿por qué voy a poder pasar? ¿Por qué esto lo puedo considerar igual que el integrando lo mismo, pero al integrar entre menos L y L? Básicamente porque se puede ver de que la función seno y esta función seno que aparece acá con todo esto y esta función seno que aparece acá con todo esto, en función de tau, son funciones periódicas de periodo 2L. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos, para que lo entiendan bien, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a parar un poco acá y vamos a hacer el siguiente análisis. Si h, una función cualquiera, es periódica con periodo 2L, ¿esto qué significa? Que h de t es lo mismo que h de t más 2L. ¿Está bien? Si pasa eso, entonces integrar en cualquier intervalo de amplitud 2L es lo mismo que integrar entre menos L y L. O sea, integrar, en este caso, entre X menos L y X más L, h de t, es lo mismo que integrar entre menos L y L, h de t. ¿Sí? Eso como primera cuestión. Esto siempre y cuando la función h sea periódica. Ahora, si h no es periódica, se puede extender periódicamente a una función de periodo 2L. Se puede extender
a la función, vamos a poner así, h de t, que la vamos a definir como f de t, si t pertenece al intervalo menos LL, y la vamos a definir como f, el h tilde, acá está h tilde, como f de t menos 2L en otro caso. Esta función así definida en términos de esta función h, que no es periódica, ahora sí es periódica de periodo 2L. Esta tiene ahora periodo 2L. Es decir, siempre que yo no tenga una función periódica, yo me puedo fabricar una a partir de esa del periodo que yo quiera. En este caso de periodo 2L. ¿Sí? Entonces, si el integrando que está acá, por la primera parte de esto que yo puse acá, si este integrando fuese periódico de periodo 2L, esta integral sería lo mismo que verla en el intervalo menos LL, si fuese periódica. ¿Qué pasa? La función seno con todo este argumento y esta función seno con todo este argumento resultan ser funciones periódicas de periodo 2L. Digamos, si ustedes hacen la cuenta y reemplazan tau por tau más 2L, acá y acá, les va a dar lo mismo. ¿Sí? O sea, lo que se cumple, vamos a poner acá, 11, la función seno de n pi tau sobre 2L y seno de n más un medio n pi tau sobre L son periódicas con periodo 2L. Ahora, el problema, a mí me interesaría de que todo el integrando sea periódico de periodo 2L. ¿Por qué? Porque si todo el integrando fuese periódico de periodo 2L, por la primera propiedad esta, una función que tiene periodo 2L, integrar en este intervalo es lo mismo que integrar en el menos L y L. Y entonces vuelvo otra vez a la integral entre menos L y L, que es lo que me va a convenir a mí. Ahora, de todo este integrando, solamente una parte es periódico de periodo 2L. Esta y esta. Esta que está acá, no sé. Es una función f cualquiera en principio. ¿Está bien? De hecho, nosotros tenemos que poner las condiciones sobre L para que ande todo bien. En principio es una función, la f, que no tiene por qué ser periódica. Pero por la segunda parte esta que recordamos acá, de que toda función no periódica, yo la puedo extender periódicamente de esta forma, entonces esta f, yo la puedo extender periódicamente y esto que está acá es una rama de la extendida periódica. ¿Se entiende? Entonces, si en lugar de poner esta h acá, no periódica, consideran la f, yo acá va a aparecer una f tilde, donde esta que está acá es una rama de la f tilde periódica. Entonces yo la puedo hacer periódica. Entonces, extendiendo periódicamente la función f, esto que está acá, que le voy a poner estrella para continuar acá, lo que vamos a tener, extendiendo periódicamente esta función f, es que esto, por esto que hemos recordado acá, que toda función periódica coincide con la integral entre menos L y L, entonces esto lo puedo escribir como la integral entre menos L y L, ¿sí? Porque ahora estoy mirando la extensión periódica de esto, y esto ya era periódico, de lo mismo, f de x menos f de x menos tau sobre 2 raíz de L seno de n pi tau sobre 2L, todo esto por el seno de n más un medio por n pi tau sobre L, todo esto dividido raíz de L. ¿Sí? Entonces, vuelvo, hice el cambio de variables tau igual a x menos t, me quedó una integral entre x menos L y x más L, pero extendiendo periódicamente la función f con periodo 2L y usando de que estas dos ya son periódicas de periodo 2L, vuelvo a caer en la integral entre menos L y L.
¿Está bien? ¿Por qué es importante esto? Porque ahora voy a usar lo que es el lema de Riemann-Lebesgue, ¿sí? Yo voy a definir ahora sea la función f de tau, esto que está acá. La función f de x menos f de x menos tau sobre 2 raíz de L por el seno de n pi tau sobre 2L. Y voy a definir phi grande sub n de tau como esta colección que está acá en n. Es decir, seno de n más un medio n pi tau sobre L dividido raíz de L dividido raíz de L. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta definición? Con esta definición voy a reescribir mi enésima suma parcial de Fourier. Entonces, la S, N, F de X, vamos a ponerlo así, menos F de X, que es el límite que yo quiero analizar, esto va a ser esto, la integral entre el módulo de la integral entre menos L y L de, con esta notación, F tau por phi n tau de tau. Acá es de tau, ¿sí? Ya pasé con el cambio de variables pasé a tau. Este es tau. ¿Sí? Valor absoluto. Entonces yo quiero, ahora sí viene la parte clave de todo el cuenterío que hemos hecho acá. Porque yo quiero analizar el límite puntual de la enésima suma de Fourier de f a f. Entonces analizar este límite ahora es analizar esto que está acá. Ahora, ¿cuál es la herramienta que me permite a mí analizar un valor absoluto de una integral de este tipo? Lema de Riemann-Lebesgue. Entonces, si recordamos, déjenme buscar donde escribí lema de Riemann-Lebesgue. Lema de Riemann-Lebesgue. Creo que es este. Este es el lema, nuestro lema de Riemann-Lebesgue versión 2. ¿Qué nos decía el lema de Riemann-Lebesgue? Que si yo quiero analizar el límite del módulo de la integral entre menos L y L de f por phi n, donde phi n es un sistema ortonormal en L2 y que está acotado por una constante, y f es una función integrable, esto se va a cero. Entonces, si vengo acá y yo de algún modo logro chequear de que esta f grande es integrable y que este es un sistema ortonormal uniformemente acotado, entonces estoy en las hipótesis del lema de Riemann-Lebesgue y esto se va a cero. ¿Se entiende? Entonces eso lo vamos a escribir. Entonces vamos a poner acá 12. Si podemos probar que esta f es integrable en menos LL por un lado, y por otro lado podemos probar que esta colección phi n definida así es un sistema ortonormal con la norma infinito uniformemente acotada por lema de Riemann-Lebesgue 2, en realidad, segunda parte, vamos a tener que el valor absoluto de la integral entre menos L y L de f tau por phi n tau de tau se va a 0 si n tiende a infinito. Pero esto recuerden que es el módulo entre f de x menos Sn f de x. Entonces, el lema de Riemann-Lebesgue permitiría tener la convergencia puntual que nosotros estamos buscando siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si podemos chequear estas condiciones y tenemos la convergencia puntual. ¿Está bien? Entonces, lo que va a ser fácil de ver es que esto es un sistema ortonormal, que está acotado. ¿Qué es un sistema
que phi n es sistema ortonormal, es una cuenta que ya hemos hecho antes y sale básicamente de las identidades trigonométricas. Esto sale de identidades trigonométricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el phi n, con la definición que hemos hecho de phi n, es esto. Si calculo la norma, esto en L2, esto es un sistema ortonormal, siempre recuerden en L2, menos LL. Entonces, esto va a ser un sistema ortonormal si tiene norma 1, y tiene norma 1 porque cuando calcule la norma, esto me queda integral entre menos L y L de esto al cuadrado, pero cuando usen las identidades trigonométricas, entonces eso les da 1. Cuando hagan el producto entre dos distintos, pongan un n y un m con n y m distinto, usan otra identidad trigonométrica y queda que ese producto es 0. Entonces eso es fácilmente chequeable, ¿sí? También es fácilmente chequeable de que están uniformemente acotadas, porque si yo miro módulo de phi n de x, esto, ¿quién es? Módulo del seno de n más un medio por n pi tau sobre l. Todo esto dividido a raíz de l. Pero como el seno de cualquier cosa está acotado por 1, esto siempre es menor o igual que 1 sobre raíz de l. Esta sería mi m del lema de Riemann-Lebesgue. O sea, esto de que es un sistema ortonormal y tiene norma infinita acotada es fácilmente chequeable. Ahora faltaría ver que la f es integrable. Es decir, que esta f que hemos puesto acá es una función integrable. Y eso, bueno, no va a ser tan trivial. Y ahora para ver que esta f definida así es integrable, para que pase eso, va a aparecer ahí la condición sobre la f chiquita para que la f grande sea integrable. Recuerdan que al principio, cuando les dije que queríamos analizar el límite de esto, la f era una cualquiera, pero para que se termine viendo de que esto se va a 0, es decir, la convergencia puntual, vamos a necesitar que la f cumpla ciertas cosas. Entonces, ahora hay que ver que la función f tau definida como f de x menos f de x menos tau sobre 2 raíz de l seno de n pi tau sobre 2l es integrable. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el truco para ver que esto es integrable, o para empezar a ver que esto es integrable, es escribir esto como f de x menos f de x menos tau. Voy a multiplicar y dividir tau. Entonces acá va a quedar tau. Y acá va a quedar, acá voy a poner el 2 sobre raíz de L acá abajo, acá adelante de todo. Esto no molesta. Y acá va a quedar tau sobre, y este me lo voy a traer para acá, seno de n pi tau sobre 2l. ¿Está bien? Entonces, lo que sí se puede ver, y déjenme multiplicar y dividir n pi sobre 2l, le voy a multiplicar n pi sobre 2l, y voy a dividir n pi sobre 2l, que cuando lo divida, lo voy a multiplicar por acá, va a quedar 2l sobre n pi. ¿Sí? Esto que está acá se puede ver que es acotado. ¿Por qué? Fíjense que el tau, el intervalo donde se mueve tau es menos LL. Entonces, como tau se mueve entre menos L y L, entonces el punto n pi sobre 2L por tau
se va a mover entre múltiplos de pi sobre 2, ¿sí? Porque cuando multiplique acá n pi sobre 2L, acá me va a quedar, el L se cancela y me queda n pi sobre 2 y menos n pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, basta analizar, esto es lo que nos dice esto, es que basta analizar la función alfa sobre seno de alfa en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Si yo logro ver que esto está acotado en este intervalo, ya está, porque en cualquier múltiplo entero de n también va a estar acotado. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué va a estar acotado esto en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2? Básicamente lo que vamos a hacer es definirlo esto como una función, déjenme ponerle g grande de alfa, y vamos a ver cuál es el máximo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es derivar, si yo derivo la función g alfa, esto es arriba derivada 1 por seno de alfa, menos alfa por la derivada de esto que es coseno. Alfa coseno de alfa, todo sobre el seno de alfa al cuadrado. Entonces, para ver cuál es el máximo, yo voy a igualar esto a 0 y quiero ver cuáles son los puntos críticos. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos van a ser alfa igual 0, porque es donde se anula acá abajo. Después va a ser alfa igual 0, porque si miro acá arriba, lo de arriba también es 0, si no está en lo de abajo. Y después los extremos, o sea, menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Esos son los puntos críticos y de acá sale el candidato máximo. Si ustedes evalúan, fíjense, este no va a servir porque no está definido abajo. O sea, el candidato a máximo ya va a salir entre estos dos. Y en estos dos vale lo mismo. Si evalúo en pi sobre 2, me queda pi sobre 2 sobre seno de pi sobre 2, que es 1. O sea, me queda pi sobre 2. Si evalúo en menos pi sobre 2, por la imparidad, esto es menos pi sobre 2 sobre menos 1, pi sobre 2. Entonces, de acá, de este análisis, yo saco de que la función, que el máximo de la función alfa sobre seno de alfa en módulo en el intervalo menos pi sobre 2, es pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, esto me dice que lo más grande que va a hacer esto, para cuando tau se mueva en el intervalo menos L y L, va a ser pi sobre 2. O sea, esto, es decir, va a estar acotado. Entonces, recuerden que acá lo que me interesa ver es que esto sea integrable. Bueno, por lo menos he visto con este análisis de que esto que está acá es acotado. Si esto que está acá es integrable, ya está. Porque bien tener esto integrable por algo acotado, me da integrable. ¿Está bien? Entonces, si la integral entre menos L y L de f de x menos f de x menos tau sobre tau de tau es finito, ya está. Ya estaría, porque entonces tendría esto, como digo, esto integrable por algo acotado me da integrable. Entonces, esta es la condición que se va a tener que cumplir sobre la función f para que se cumpla el lema de Riemann-Lebesgue y tener así la convergencia puntual de la enésima suma parcial de Fourier a f. ¿Se entiende? Entonces, esta es la condición. Y esta condición tiene un nombre muy especial que se llama condición de Dini. Y la vamos a definir. Entonces, definición. F satisface la condición de Dini si la integral entre menos L y L de f de x menos f de x menos tau sobre tau de tau es finito. ¿Está bien? Entonces, ahora podemos ver cuándo se tiene la convergencia puntual. Entonces, así podemos enunciar el siguiente teorema
que básicamente su demostración es todo lo que hemos hecho acá, ¿sí? Entonces, teorema. Si f satisface condición de Dini, entonces, entonces, por todo lo que hemos hecho acá, vamos a tener que Sn f de x menos f de x se va a 0 si n tiende a infinito. ¿Sí? Demostración. Fácil, es todo lo que hemos hecho acá. Es lema de Riemann-Lebesgue en esta expresión que obtenemos acá. Menos f de x, integral entre menos L y L, f tau por phi n tau de tau. ¿Sí? Entonces, si f cumple la condición de Dini, entonces esta f grande es integrable, por lo que dijimos recién, y además el sistema es ortonormal. Entonces se cumplen todas las hipótesis del lema Riemann-Lebesgue, segunda versión 2, y entonces esto se va a 0 y hay convergencia puntual. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta clase? Hemos encontrado de que la enésima suma parcial de la serie de Fourier de una función f que cumple la condición de Dini converge puntualmente. Es decir, esta condición de Dini es muy fuerte y por eso implica esta convergencia puntual. No es el sentido en el cual nosotros vamos a entender la condición C3, pero sí permite todo este análisis entender de que obtener la condición de la convergencia de la serie de Fourier a una función f no es fácil. No es fácil, por lo menos para que tenga convergencia puntual. En este caso vamos a tener convergencia puntual si se cumple la condición de Dini, pero eso es mucho pedir. Nosotros vamos a entender la condición C3 con este límite, pero en un sentido un poco más débil. Ese sentido va a ser el sentido L2. Es decir, nosotros vamos a tener, no vamos a pedir condición de Dini sobre la función f. Recuerden que la función f es la U0 de la condición de contorno de nuestro problema. No vamos a pedir condición de Dini, vamos a pedir otras condiciones más débiles, pero eso va a hacer que nosotros tengamos este límite, no en un sentido puntual como este, sino en un sentido más débil, que va a ser en el sentido del límite L2. Entonces, de eso nos vamos a ocupar en la próxima clase.